Hoy te explicaré la sociedad en la época colonial. La sociedad colonial fue sumamente racista, es decir, en ella se exaltó la superioridad de la raza blanca como vencedora sobre la raza indígena. Se estableció una sociedad de privilegios a favor de los españoles, quienes acaparaban los cargos públicos, las propiedades y las posibilidades de educación, mientras que el grueso de la población, fundamentalmente indígena, no tuvo oportunidades de progreso. La sociedad fue estamental, es decir, estuvo dividida en grupos separados. El ideal era que el español se casara con la española, el indio con la india y el negro con la negra. Esto al final no resultó al producirse los distintos cruces, surgiendo así el mestizaje racial. Las personas eran clasificadas según el color de la piel. En tal sentido, los blancos españoles siempre ocupaban los altos cargos del gobierno, mientras que los indígenas y esclavos eran destinados a las faenas inferiores. En la sociedad colonial se dio un marcado mestizaje racial, es decir, se mezclaron españoles, indígenas y negros, surgiendo nuevos grupos sociales llamados castas. A esto se añadió el mestizaje cultural, es decir, las costumbres andinas se mezclaron con las españolas y negras. En tal sentido, la religión, música, idioma, comida, pensamiento fueron incluyendo ingredientes de uno y otro lado. El origen racial determinaba la posición social de los individuos durante toda su vida. Por ejemplo, el indio nacía indio y seguía indio hasta su muerte, y no importaba su mérito personal, porque jamás podía acceder a un cargo público o mejorar su posición social. La sociedad estaba dividida en República de Españoles y República de Indios. La población negra estuvo excluida por carecer de derechos. Sin embargo, los intentos por separar a la población fueron en vano. Es así que tanto españoles, indígenas y negros terminaron conviviendo en las ciudades. La posición de los individuos dependía de la relación de sus padres al momento del nacimiento, por lo que eran mejor considerados los hijos que provenían de un matrimonio legítimo. Esta condición era importante para una persona que quería obtener una designación en cualquier cargo público o eclesiástico. En la cúspide de la pirámide social se ubicaban los españoles, seguidos por las castas, indígenas y esclavos. Según el lugar de su nacimiento, los españoles fueron divididos en dos grupos: los peninsulares, que eran aquellos que habían nacido en España, y los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. Esta distinción social entre peninsulares y criollos originó poco a poco una fuerte rivalidad política y social, surgiendo así los conflictos entre ambos sectores. Los peninsulares era el grupo dominante, ocupaban altos cargos políticos, militares y eclesiásticos. Se desempeñaban como virreyes, gobernadores, funcionarios de instituciones, militares de alto rango, grandes comerciantes, jueces, obispos, arzobispos, entre otros. Los criollos tenían menos poder y privilegios que los peninsulares. Se les limitó el acceso a los altos cargos del gobierno y administración colonial, motivo por el cual reclamaron para sí los mismos derechos que los peninsulares, surgiendo enfrentamientos entre ellos. El grupo social de los criollos estaba integrado por profesionales abogados y médicos, comerciantes, funcionarios de cabildos, autoridades del clero y, en resumen, cargos de menor rango. Fueron los criollos los que lideraron la independencia de la América española con el objetivo de tomar el poder político y económico en nombre del pueblo soberano, presentándose como libertadores de la opresión hispana. Otro grupo social fue el de las castas. Las castas son los nuevos grupos sociales que surgieron del mestizaje o cruce entre españoles, indígenas y negros.
Son ejemplos de castas los mestizos, mulatos y zambos. Los mestizos fueron hijos de españoles más indígenas. Los mulatos resultaron del cruce de españoles y negros. Los zambos fueron hijos de indígenas y negros. Dentro de los indígenas habían dos grupos, los indios nobles y los indios del común. Los indios nobles eran los descendientes de los incas y los curacas. Tenían grandes privilegios porque eran intermediarios entre la autoridad española y el resto de los indígenas. Los indios nobles se integraron voluntariamente a la nueva sociedad colonial y se hispanizaron. Los indios comunes lo integraban la mayoría de la población, constituían la mano de obra en los trabajos, vivían explotados en minas, haciendas, obrajes y estaban obligados a pagar tributos. Los indios del común, que conformaban la mayoría, desarrollaron una cultura híbrida, es decir, adoptaron ciertos elementos de la cultura española, pero mantuvieron sus costumbres andinas. La población negra llegó al Perú por la necesidad de mano de obra ante el descenso demográfico de la población indígena. Los esclavos era el grupo que no tenía ningún derecho. Habían sido traídos de África al Perú para trabajar en la agricultura y el servicio doméstico. Se les consideraba objetos, por lo tanto, se les podía comprar y vender.